Entonces hoy tenemos básicamente noticias tanto de Estados Unidos como de China como de Europa, muy en línea con los acontecimientos y los hechos que se han venido dando. Primero, pues en Estados Unidos tenemos noticias de que los representantes comerciales, Robert Lighthizer y el señor Steven Mnuchin, van a viajar a China para llevar a cabo nuevos encuentros. Eso se va a producir la semana entrante. Y adicional a eso, nos contaron que el señor Liu He, que es el representante comercial de China, tiene programada una visita a Estados Unidos en el mes de abril. Muy probablemente se dé a finales del mes de abril. Y es importante, y ese es el dato, o esa es la noticia de la que hay que estar más pendientes en cuanto a datos y hechos o actos y declaraciones que se produzcan. Porque en teoría, en esa visita del señor Liu He a finales de abril o a mediados de abril a los Estados Unidos, se va a producir la firma final de los acuerdos. Entonces, en la medida en que, primero, la otra semana tengamos noticias positivas, sobre todo en cuanto a los temas de propiedad intelectual y demás, de las negociaciones que se van a llevar a cabo en China, en territorio chino, pues va a depender en gran medida de eso, o de esos resultados, el resultado final a mediados de abril o a finales de abril. Entonces, muy pendientes de esas noticias. Como dato adicional, y para que estén pendientes a lo largo de la mañana, hoy vamos a tener diferentes datos estadounidenses, tanto de manufactura como de producción. Entonces, alrededor de las 9:45, 10 de la mañana, vamos a tener, digamos, datos estadounidenses y norteamericanos, que en este momento son muy importantes, sobre todo por dos cosas. La primera, las movidas o las declaraciones que hizo la Fed el miércoles pasado, contándonos que tiene unas proyecciones más bajitas de crecimiento económico, tiene unas proyecciones más bajitas de su tasa de interés a final de año, y que muy probablemente, dado como se ha venido comportando la economía estadounidense, y con esto quiero decir que se ha visto mermado un poco el ritmo de crecimiento o ese ritmo económico, ese ritmo positivo, pues dado ese ritmo, dado ese movimiento, pues que no van a ser movimientos en todo el año. Es muy importante ver cómo salen estos datos económicos, porque en la medida en que salgan positivos y en que de cierta manera sobrepasen esas expectativas que ellos tienen, pues vamos a tener luces de que efectivamente o se van a quedar quietos o van a bajar la tasa, y pues en un caso hipotético y extremo que la suban. Sin embargo, con las expectativas de este momento, pues no se espera que suban la tasa. Entonces, eso por el lado norteamericano, un poco el lado asiático. Ya revisando el lado europeo, ayer tuvimos noticias muy importantes en cuanto al tema del Brexit. Si bien recuerdan, el escenario en el que estábamos es que Theresa May no ha logrado, ni en la primera ni en la segunda votación, que se aprueben sus acuerdos previos con la Unión Europea, porque hay diferentes puntos en los que los parlamentarios, tanto de oposición como algunos que se encuentran bajo su misma corriente política o su misma línea de pensamiento político, pues no se encuentran de acuerdo con ellos, entonces no se han aprobado. Resulta que entonces en los dos escenarios que teníamos eran, oiga, entonces que se lleve a cabo el Brexit sin acuerdo, o que efectivamente se pida un aplazamiento de esa fecha límite, que es el 29 de marzo. Pues hoy tuvimos noticias, y ayer digamos que la noticia principal fue que la Unión Europea básicamente le dijo a Theresa May: nosotros no le vamos a aplazar más allá del 29 de marzo la fecha final o la fecha límite para que se lleve a cabo el Brexit, si usted no nos trae los acuerdos aprobados. Sin embargo, Theresa May se reunió el día de ayer y estuvo en conversaciones el día de ayer con representantes de la Unión Europea, y le dijeron: está bien, le vamos a dar un plazo de aproximadamente unas 2 semanas para que nos traigan los acuerdos y que podamos, bien sea negociar, para que nos traigan los acuerdos aprobados, para que bien sea negociemos un plazo más, o efectivamente negociemos cómo vamos a llevar a cabo el proceso de separación el 12 de abril. Entonces, muy pendientes, porque de aquí al 12 de abril vamos a tener que estar
atentos a lo que van a ser los encuentros del Parlamento Británico, con respecto a esa aprobación o no de los acuerdos que Theresa May les plantea. Y adicionalmente a eso, entonces digamos que esa es como la noticia más relevante en cuanto a temas coyunturales en Europa y con respecto al Brexit y en el Reino Unido. Y también tuvimos noticias o datos, sobre todo de la economía alemana, que es la que ha venido, digamos, arrastrando a las demás o siendo la economía líder y la que mejor se comporta en Europa. Entonces tuvimos datos de PMI manufacturero. Les recuerdo que el PMI se mide entre un rango de 0 y 100. Si está por encima de 50 puntos, que es la mitad, entonces uno dice que ese dato muestra expansión o un comportamiento positivo en el sector, y si está por debajo de los 50 puntos es contracción o un comportamiento más lento del indicador o del sector que se esté midiendo. A resaltar, hoy tuvimos datos europeos, sobre todo, digamos que los más importantes o los más llamativos fueron los de la economía alemana, y es que el PMI sale en 44.7 puntos, muy por debajo de las expectativas de 48 puntos de los analistas y muy por debajo de ese punto medio de 50. Entonces, básicamente, las preocupaciones siguen estando para las autoridades monetarias europeas, porque el comportamiento no ha venido, digamos, levantando cabeza, y por el contrario, pues se han visto estos datos pues no tan buenos. Eso, básicamente, ¿en qué podría traducirse? Dependiendo de cómo se sigan dando las cosas y dependiendo de los datos que conozcamos a media mañana de los Estados Unidos, pues a pesar de que la Reserva Federal el miércoles nos dijo, oiga, no vamos a subir tasas, y hemos tenido una cierta debilidad del dólar frente a la canasta de monedas, tanto emergentes como de países desarrollados, y uno tiene en cuenta que alrededor del 60% del índice de XY lo compone el euro, pues uno podría esperar que, dados estos datos económicos no tan positivos, se debilite un poco la moneda y se fortalezca el dólar, y por ende tengamos hoy una leve corrección del comportamiento positivo que han tenido tanto los mercados como las monedas emergentes. Entonces, por eso hay que estar tan pendiente a media mañana de los datos estadounidenses, a ver cómo se siguen dando. Finalmente, a nivel local, hoy es un día muy importante para el Plan Nacional de Desarrollo que está presentando el gobierno. La Comisión Tercera del Senado no ha votado todavía porque no ha habido quórum. Cambio Radical se ha levantado de las sesiones y digamos que se ha retirado porque no está de acuerdo o no estaba de acuerdo con varios de los puntos. Entonces, pues rápidamente y a resaltar, se hizo una nueva presentación o se hizo mejor una actualización. En este momento ya sobrepasa los 300 artículos el Plan Nacional de Desarrollo. En un principio estaba alrededor de los 120, de los 100 artículos. En este momento cuenta con 311, de los cuales 128 son nuevos. Se eliminaron 9 de los que estaban antes y están en discusión en este momento 10 de los artículos. Rápidamente, y para resaltar por qué están preocupados o por qué están discutiendo tanto, porque hay unos ciertos artículos, alrededor de 7 artículos, que brindan unas exenciones tanto tributarias como, digamos, de funcionamiento, de mantenimiento de establecimientos, que no le convencen tanto al Congreso de la República, y más después de lo que hemos visto de comportamiento económico, sobre todo en temas de empleo en el principio del año. Rápidamente, y para que no nos extendamos, artículo 184, comprende partidas arancelarias para proyectos de energía solar, serían exonerados de IVA. Artículo 233, áreas de desarrollo naranja, tendrían una exención de un porcentaje del impuesto predial. ¿Eso cómo se traduce? Pues en un beneficio de obras por impuestos. Artículo 201, crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación. Este crédito del 50% de la inversión realizada. Artículo 256, descuento para inversiones y donaciones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. En este caso, el impuesto sobre la renta a cargo solamente comprendería el 25% del valor invertido, el 25%. Artículo 203, deducciones por donaciones e inversiones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Artículo 296. Dividendos que se distribuyen dentro de grupos empresariales no estarán sujetos a la retención en la fuente. Artículo 296, es el que acabo de leer por si lo quieren consultar a profundidad. Y finalmente el artículo 300 es que las universidades podrán celebrar convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio, por las cuales recibirán a cambio títulos negociables para el pago de impuestos sobre la renta. Entonces, pues básicamente esa es la actual situación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República. Entonces, estoy muy pendientes. Y si quieren ahondar en el tema, pues pueden encontrar información tanto en las páginas oficiales del gobierno, pues como en los portales de noticias especializados. Yo creo que esa es una buena actualización y una buena contextualización macro de lo que está sucediendo tanto nacional como internacionalmente. Bueno, entonces por mercados en Estados Unidos el Dow Jones y el S&P 500 hoy se comportan positivamente. Dow Jones subiendo un 0.84%, S&P 500 subiendo más del 1%, en 1,09%. El Nasdaq, que es el más positivo de los tres, que sube un 1,42%. Pues en línea con las noticias que tuvimos ayer de Reino Unido y esta mañana europeas, el FTSE 100 cae un 1.35%, digamos que avivando esas creencias, esas expectativas de que se genere una cierta debilidad en el euro. En emergentes tenemos el Bovespa cayendo 1,34%, sobre todo después de las noticias que tuvimos el día de ayer y el día de antier en cuanto a las capturas de ciertas figuras políticas. Y el Colcap hoy arrancamos en 1.631,3 puntos. En temas de commodities tenemos el Brent y el WTI cayendo. WTI en $59.24 por barril, cayendo un 1.23%, y el Brent cayendo un 1.30% hasta los $66.98. A resaltar, hemos tenido noticias tanto de producción, digamos, latinoamericana, y con esto vamos a producción venezolana, que han hecho que el precio suba, que el precio del petróleo suba, y hemos tenido también noticias estadounidenses, por ejemplo, en las que los inventarios han salido absolutamente positivos y han hecho que el precio del crudo descienda. En este momento podríamos estar viendo un descanso en esos precios de los commodities, un descanso en esa subida, después de las jornadas de, digamos, alta apreciación que hemos visto, sobre todo en las últimas 2 semanas. Por su parte el euro, 1.1304, cayendo un 0,62%, digamos que muy en línea con lo que pasó. Y el peso colombiano, pues hoy podríamos estar esperando una cierta recuperación del dólar frente a nuestra moneda local, y hacerlo subir un poco o hacerlo tender hacia esos 3.100 pesos. Yo creo que pues ahí tenemos una muy buena actualización de lo que son mercados también. Bueno, entonces ya saben, muy pendientes de lo que van a ser las noticias a mitad de mañana internacionalmente en Estados Unidos, y muy probablemente al final del día tengamos noticias del Plan Nacional de Desarrollo a nivel local. Como anotación adicional, si la votación no llega a buen fin el día de hoy, tendrían que tener una sesión extraordinaria el día de mañana. Entonces, muy probablemente mañana, si no hoy, o sea, si hoy no tenemos, pues tengamos noticias de eso del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, muchas gracias, que tengan un muy feliz día y les deseamos un muy buen fin de semana.